narcotráfico y combatir grupos terroristas que, bueno, ingresan droga al territorio norteamericano, que matan miles de personas, ha dicho el presidente Donald Trump, ha sido cuestionado por organismos internacionales. Human Rights Watch, incluso otros países también han venido planteando su preocupación y cuestionando, bueno, la magnitud de este despliegue versus los resultados, porque hasta ahora lo que se sabe es que en 2 o 3 semanas de operaciones militares en el Caribe, Estados Unidos ha mostrado como desclasificado que han atacado 2 o 3 embarcaciones, que han resultado fallecidas al menos unas 12 personas, 11 en la primera incursión y luego hubo otra también de 3 personas. Lo cierto es que todo esto, como mencionamos con nuestra invitada Carliana Riechi, toda esta coyuntura que por un lado dicen es combate al narcotráfico, por otro, bueno, otros medios de comunicación vienen reseñando que hay intenciones más allá, que puede esto, además de significar una desestabilización para la región, ocurre frente a unos organismos internacionales que denuncian, pero que no pueden de alguna manera accionar. Es decir, todo esto ocurre y se queda en la denuncia, ¿no? Lo que está pasando. Sí, Carlos, yo voy a resaltar el discurso del presidente de Colombia, del presidente Gustavo Petro, porque hay elementos clave en su discurso que más o menos nos pueden orientar hacia dónde nos debemos direccionar o hacia dónde la comunidad latinoamericana puede tener un ejercicio y un ánimo de fortaleza frente a las agresiones. Pretender vestir de terrorismo y de narcotráfico y de una fuerza criminal esas embarcaciones con toda la superioridad militar que posee Estados Unidos, con toda la superioridad militar que demuestra, ¿no?, en el despliegue de todos estos elementos, pues es lamentable que hoy se vulnere al eslabón más débil de la cadena. Porque como lo resaltaba el presidente, ahí en esas embarcaciones no iba el narcotraficante, no iba, iba simplemente el joven pobre que no tuvo privilegios, que no tuvo los mismos accesos, ni fue socioeconómicamente favorecido, y eso es lo que hay que resaltar. Y tenemos que tener una comunidad latinoamericana, dirigentes de Estado que estén en la capacidad de articular y amalgamar todas las acciones que se puedan llevar a cabo para frenar este flagelo, para frenar cada amenaza que como latinoamericanos, como venezolanos, pues debemos hacerle frente. Decía Petro algo así como que Estados Unidos no ataca a los narcotraficantes, sino ataca a la droga, es decir, no va a la raíz del problema. Porque él decía y explicaba que no es una lucha contra las drogas, como además lo ha hecho en su gobierno, es decir, lo ha demostrado con el ejemplo, sino una lucha contra el narcotráfico, que al final es el primer paso hacia la violencia estructural de este flagelo. Hay un tema frente a esto, que además es interesante la posición del presidente Petro, que después del 28 de julio no ha sido precisamente el más cercano al presidente Nicolás Maduro, que esto ha significado que varios países, con sus diferencias con Venezuela desde el punto de vista político, bueno, planteen esta preocupación, porque la idea de una invasión, de una intervención militar o de un ataque armado a la República va más allá incluso de lo que puede ser la narrativa del oficialismo, va a un tema de la estabilidad que tiene esta región versus otras regiones del mundo, como el caso de Europa, que tiene una guerra de más de 2 años, el caso del Medio Oriente también, donde hay un conflicto armado que hoy, bueno, está viendo enfrentado a países que son aliados en otros planos, como es el caso de Francia y el Reino Unido, que, bueno, que han dicho que van a reconocer un Estado palestino, y nuestra región es la única que de alguna manera tiene una relativa paz. Y esto, Carlos, yo lo traigo a colación indiscutiblemente con el caso de Venezuela. Nos tiene que llamar a la reflexión, nos tiene que llamar al análisis y al entendimiento de que toda acción o todo intento de acción, de desestabilizar, de violencia, de confrontación y de fragmentación entre los venezolanos, pues no distingue ideología política, no distingue si el ciudadano venezolano cree en Cambiemos o cree en el Partido Socialista. Independientemente de eso, ese ejercicio de violencia, ese intento de violencia nos tiene que llamar profundamente la atención a la dirigencia política, a cada ciudadano venezolano y a quien no se siente tal vez identificado en ningún espectro de la vida política del país, al que no cree en el chavista, al que no cree en el opositor, pero simplemente el interés nacional y la preservación del Estado, de nuestra soberanía, de nuestra integridad territorial tiene que ir por encima de todos y cada uno de esos pensamientos ideológicos que podamos tener. Claro, porque es bueno además en los antecedentes analizarlos. Cuando vimos el inicio del conflicto del Medio Oriente, Israel planteó que, bueno, se trataba de la eliminación del grupo Hamas,
Pero y la verdad eso va más allá. El día de hoy, 2 años después, eso va... 60.000 asesinatos entre niños, entre mujeres. Generalmente, ¿quiénes son? Las poblaciones más vulnerables, los menos privilegiados. Entonces, nosotros intentemos ver estas realidades, y no quisiera sonar odiosa y decir la palabra de comparar, pero bueno, sí que podamos hacer ese análisis y ese ejercicio de reflexión para que entendamos que como venezolanos tenemos que resolver los problemas entre nosotros, en una mesa de diálogo, en una mesa de discusión, en una mesa de entendimiento. La política empieza por ahí y yo creo que desde Cambiemos hemos hecho todos los esfuerzos y los vamos a seguir haciendo como lo hemos demostrado a lo largo de todos estos años, para construir ese diálogo, ese entendimiento y esa salida a la crisis que hoy vivimos en Venezuela. Esto frente a sectores, incluso venezolanos, que, bueno, están de alguna manera tácita, por decirlo de una forma, promoviendo esto, promoviendo una invasión, promoviendo que, bueno, que va a pasar y ahora sí... Porque no queda otra cosa más que vender, la verdad, no tiene... Es muy fácil, Carlos, llamar a la confrontación, es muy fácil desde una posición de privilegio y desde una posición lejana a este país, lejana a este territorio, lejana a esta crisis, pues llamar a la fragmentación y a la agudización del conflicto preexistente. Difícil es, como dice Timoteo, llamar a la paz. Difícil es entenderse y darle tu argumentación al que piensa distinto. Difícil es tratar de entender el punto de vista del que piensa diferente a ti. Ese es el primer ejercicio de un demócrata. Y los opositores que nos hacemos llamar demócratas y decimos que somos mejor que el gobierno, pues tenemos que demostrarlo con los hechos. Tenemos que demostrarlo desde una posición de amplitud democrática, de una posición que simplemente pueda entender y pueda llevarnos al punto de salida y al punto de estabilidad que necesita el país. El nuevo diálogo, el nuevo Consejo Nacional de Diálogo de Soberanía y Paz, decíamos, bueno, nosotros en Cambiemos planteamos, tú bien lo sabes porque hemos venido a defender esta posición en este espacio, un pacto nacional de Estado de 5, 10 a 15 años. Pero ¿qué proponíamos nosotros? Bueno, que ese diálogo tenía que tener como punto de partida los servicios sociales, la economía, la infraestructura, los servicios públicos. Ahora, este nuevo pacto nacional, esta especie de diálogo, nosotros, bueno, lo acompañamos también en esta propuesta, pero tiene evidentemente una génesis distinta y nosotros vamos a defender, independientemente del partido, de la posición, del bloque, vamos a defender la soberanía y la integridad territorial. Bien, vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a leer los comentarios de nuestra audiencia. Ya varios mensajes por acá que nos han enviado a través de Telegram, @primerapágina GB. Recuerden